Esta clase de arrepentimiento de malas acciones tiene que ver con algo muy importante. Yo creo que si yo te preguntara a ti qué tan bueno eres, la mayoría de nosotros diría, bueno, pues yo no soy tan malo, ¿no? La verdad es que pues no soy un asesino, no soy un secuestrador, no soy un violador, no golpeo gente, no voy por las calles gritándole a las personas. Entonces yo creo que soy una buena persona. Pero fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Un día un hombre se acerca con el Señor Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay ninguno más que nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, aquí viene algo interesante, porque hay una pregunta común que se hacen pues, la gran mayoría de personas y muchas veces hasta yo me la hice, donde dicen, bueno, si yo soy bueno, ¿voy a ir al cielo? Y tal vez tú te has hecho esa pregunta, o tal vez dices, oye, pues si fulano es bueno, un ser querido, un amigo, una persona, es buena, ¿voy a ir al cielo o va a ir al cielo? Porque es buena, o sea, no es un asesino, no es un secuestrador, como decía hace ratito. Entonces, de aquí es importante entender lo que vamos a ver el día de hoy, arrepentimiento de malas acciones. ¿Por qué es importante que sepamos algo? Todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentirnos de nuestras malas acciones. Aunque no seamos tan malos como el Chapo, aunque no seamos tan malos como al hombre que le acaban de pegar en la combi hace 2, 3 días, pero de todas maneras, pues hay algunas cositas que tenemos ahí escondidas. Entonces, la verdad es que todos tenemos que arrepentirnos de malas acciones. Entonces, quiero leerte, bueno, vamos a leer Lucas capítulo 24, 46 y 47. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. Lucas 24, 46 y 47. Yo lo leo. Gracias. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados, pero para todos los que se arrepientan. Es Ok. necesario revisar los... Hasta ahí, Sí. hasta ahí. Muchas gracias. Fíjense, estaba escrito que Jesús tenía que sufrir, número 1, tenía que morir y número 3, tenía que resucitar. Eso es importante porque muchas veces, no sé si te ha pasado cuando ves la historia de la Pasión de Cristo o en Semana Santa que pasan las películas, bueno, ya casi nadie ve el Canal 5, pero cuando yo era chiquito, pues veíamos el Canal 5 en Semana Santa, ¿no? Me acuerdo que todas las Semanas Santas, normalmente yo soy de la Ciudad de México, las pasaba acá en Cuernavaca y mientras estábamos ahí, pues toda la semana pasaban la historia de Jesús en la televisión, ¿no? Todos los 5 días de la semana. Y la reacción normal de las personas es, ¿por qué le hicieron esto a Jesús? ¿Por qué le hicieron esto si él es tan bueno, si él era un hombre tan bueno? Pero quiero decirte que el que le hayan hecho eso a Jesús es el cumplimiento de las profecías que había sobre Jesús. Era necesario que Jesús sufriera, número 1. ¿Por qué sufriera? Porque Jesús vino a sufrir en tu lugar para que tú no sufrieras. Número 2, Jesús murió para que tú no murieras. Los que hemos creído en Jesús creemos que no vamos a pasar por la muerte, sino que solamente vamos a pasar a la vida eterna, ya no por la muerte. Y número 3, resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Y luego aquí adelante, lo que acabamos de leer, dice, y este mensaje se tendría que proclamar a todas las naciones de la tierra. Y México está incluido ahí, a todas las naciones. Y el mensaje es el siguiente, hay perdón de pecados, pero no termina ahí, sino dice, para todos los que se arrepientan.
Entonces, hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta. Para todos, pero es necesario que nos arrepintamos. ¿Pero de qué me voy a arrepentir? Si yo tengo un concepto de que yo soy una persona buena. Entonces, en este primer módulo vamos a estar estudiando principios del cristiano o principios del cristianismo. Y uno de los principios básicos del cristiano es el arrepentimiento de malas acciones, o como lo dice en otras traducciones, el arrepentimiento de obras muertas. Entonces, fíjense, en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, encontramos 6 de los principios del cristianismo. ¿Ok? Y todos nuestros módulos en leadership se llaman principios y luego de algo. Por ejemplo, mañana vamos a empezar el 5º módulo, que es principios del matrimonio. Hoy estamos en principios del cristiano. Después vamos a hablar de principios de liderazgo, principios de carácter. ¿Y por qué son importantes los principios? Porque cuando nosotros tenemos principios en nuestras vidas, fundamentos en nuestra vida, entonces tomamos las decisiones en nuestras vidas de acuerdo a nuestros principios y no de acuerdo a nuestras emociones. Esa es la gran diferencia, que cuando tomamos decisiones de acuerdo a emociones, normalmente las decisiones son malas. En cambio, cuando tomamos decisiones de acuerdo a nuestros principios, siempre las decisiones van a ser buenas. ¿Ok? Dicho esto, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Alguien que nos lo pueda leer a todos, por favor. Hebreos 6, 1 y 2. Alguien que no haya leído y que lea muy bonito. Bueno, todos vamos a leer, así que A ver, alguien que no yo, haya pastor. pasado, por Yo, favor. pastor, oiga. ¿Sí? Sí, Ok. adelante. Ay. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Ok. Fíjense, aquí en muchas gracias, Olga. En estos versículos dice que hay unos cimientos importantes en la vida del cristiano. Son principios y son 6. Son 6 que vamos a estar viendo a lo largo de este módulo con otras clases intermedias. Estos 6 son, número 1, el arrepentimiento de malas acciones. Número 2, la fe en Dios. 3, los bautismos. ¿Qué son los bautismos? Número 4, la imposición de manos. Número 5, la resurrección de los muertos. Y número 6, el juicio eterno. Entonces, esos 6 principios son básicos en la vida del cristiano y debemos entenderlos, debemos conocerlos bien porque son la base que fundamenta nuestra vida en Cristo. Estos 6 fundamentos están descritos en la palabra de Dios y hoy estamos entendiendo el primero: arrepentimiento de malas acciones. Ahora, ¿qué significa arrepentirse de malas acciones? No sé si recuerden, en la clase anterior les estaba diciendo que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, esta parte, en griego. Y aquí en arrepentimiento de malas acciones, vamos a investigar, vamos a ver qué significa en el griego original arrepentimiento y malas acciones. Número 1, arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoeo, que significa cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento. Eso es importante porque
Muchas veces confundimos remordimiento con arrepentimiento y son cosas diferentes. Remordimiento es cuando una persona se siente mal por lo que hizo, ¿no? Ay, híjole, le grité a una persona. Ay, híjole, me volví a endeudar. Ay, híjole, le pegué a mi esposa. Pero es un remordimiento, ¿por qué? Porque muchas veces lo volvemos a hacer. Eso solamente es un remordimiento. El arrepentimiento viene hasta que mi manera de pensar ha cambiado. Y cuando cambia nuestra manera de pensar, entonces cambia nuestra manera de hablar y entonces cambia también nuestra manera de actuar. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos a varias personas solteras. Entonces, como solteros, a veces podemos tener una mentalidad. Quiero decir esto abiertamente porque así es en la mayoría del pensamiento de las personas del mundo. Como solteros, muchas veces podemos decir, no, pues yo voy a tener los novios que yo quiera. 5, 6, 10, 20. Y ya después veo si me caso o no me caso, ¿no? Entonces, tengo un pensamiento ahí puesto. Pero cuando vengo a Jesús, la palabra de Dios me enseña que eso es erróneo. ¿Por qué? Porque eso va en contra del compromiso, porque eso trae heridas a mi corazón y al corazón de muchas otras personas. Y entonces cuando yo empiezo a leer la Biblia, que es lo que estábamos viendo antes, yo me veo reflejado y digo, ay, jole, pues yo la verdad estoy cometiendo muchos errores en mis relaciones. Me doy cuenta que la Biblia dice que esto no es correcto. Entonces mi manera de pensar empieza a cambiar. Y entonces yo puedo decir, no, pues ¿sabes qué? Yo no puedo andar del tingo al tango con un novio y luego otro novio y luego que sí, luego que no, luego que... Y luego ya me caso con quien sea. No. En la Biblia yo entiendo que debo de guardar mi corazón, que debo de cuidarme para aquella persona con la que yo decida pasar la mayor parte de mi tiempo en la tierra. ¿Sí? Porque cuando tú te casas, pues dejas a tu padre y a tu madre y te vas a vivir con una nueva persona con la que vas a pasar más de 40, 50 años. Y eso es importante. Pero eso viene con un cambio de mente. Y cuando viene ese cambio de mente, entonces yo empiezo a hablar diferente y digo, no, pues ¿sabes qué? Yo tengo que pues, cuidarme. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues cuando yo salga con una persona, no voy a salir con cualquier persona, sino que voy a ser sabio para elegir mis amistades. Y cuando una persona me pida si yo puedo ser su novia o si yo tengo ganas de pedirle a alguien, voy a ser sabio para ver si esa persona es la correcta o la incorrecta. Entonces, mi manera de pensar cambió, mi manera de hablar cambió y entonces mis acciones también tienen que empezar a cambiar. Eso es lo que es verdadero arrepentimiento. Y eso tiene que ser llevado a cada etapa y área de mi vida. Entonces ya vimos lo que es arrepentimiento, cambio de mente. Y malas acciones viene de dos palabras griegas. Una es ergón y otra es necros. Ergón es la misma palabra que se usa para energía. Una obra es una energía. Y necros es una palabra que significa muerte. Entonces está hablando de obras muertas, de obras que en sí mismas no tienen vida. ¿Por qué? Porque no está la vida de Dios en esas obras. Quiero decirte algo, y esto es muy importante que lo entiendas. En ti hay un propósito eterno de Dios. Tú tienes vida por algo, por un soplo del Espíritu Santo sobre tu vida que trae un propósito eterno. Tú no estás aquí por casualidad. No es casualidad que tú te hayas inscrito a Leadership. No es casualidad. Hay un propósito eterno de Dios en tu vida. Y cuando ese propósito eterno está claro en tu vida, ahora las acciones que tú tomas, las cosas que tú haces, van de acuerdo a ese propósito. En ese momento, tus obras se convierten en obras de vida y ya no son más obras muertas.
Una persona sin propósito normalmente está haciendo y caminando en obras muertas. Y dice, pues hoy es lunes, me toca hacer esto, pues lo hago. Martes, hago lo que sea, miércoles, pero no tienen un propósito en sus vidas. En cambio, cuando nos acercamos a Dios, Dios trae un propósito y entonces cada uno de nuestros días los vivimos caminando en ese maravilloso propósito. Les pongo un ejemplo. En nuestra iglesia tenemos una visión. La visión es hacer discípulos a través de grupos de vida, como este, por ejemplo, y como los grupos que tenemos entre semana. Hacemos discípulos enseñándoles que Jesús tiene una vida en plenitud para ellos. Entonces, al poner esa visión en nuestra iglesia, nosotros tenemos que empezar a hacer todo lo que hacemos de acuerdo a esa visión, a ese propósito. Y las obras que hacemos llevan vida en sí. Si no tuviéramos una visión, todas nuestras obras serían como dar golpes al aire. No sabríamos ni qué hacemos. Por eso las empresas tienen una visión. Por eso los clubes deportivos tienen una visión. Las escuelas tienen una visión. ¿Por qué? Porque cuando se pone una visión, se puede caminar con un rumbo fijo y eso nos lleva a obras vivas, a obras con vida del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Yo? ¿Sí puedo? Sí, por favor, sí. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Muchas gracias, muchas gracias, Kerlin. Dice, fíjense, estamos, y ahí pone una palabra, dice todos. Estamos todos infectados por el pecado. Esta es una aseveración bien importante. Todos estamos infectados por el pecado y todos somos impuros. No sé si tú alguna vez hayas leído o hayas escuchado una frase que todos tenemos un precio. ¿A qué se refiere eso? A que todos en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a ser corrompidos. Que cuando en algún momento nos convenga, somos capaces de hacer muchas cosas que en nuestros 5 sentidos no haríamos. Tristemente. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas. Porque nuestras vidas tienen pecado de una o de otra manera. Y por eso es tan importante arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Y la verdad es que muchas veces hemos hecho cosas malas, hemos dicho cosas incorrectas, hemos herido a personas que no debíamos de herir. Y la verdad, no solo eso, sino tal vez todos tenemos por ahí, en alguno de nuestros pasados, cosas que son completamente incorrectas. Pero también tenemos un Dios maravilloso y misericordioso que nos ama. Y como vimos en el versículo anterior que leímos, hay perdón de pecados para todos. También dice la misma aseveración, para todos aquellos que se arrepientan. Quiero decirte, sí, todos hemos pecado, pero también todos podemos recibir el perdón de Dios. De hecho, todos deberíamos recibir el perdón de Dios. Y luego aquí, más adelante, leímos que cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad es que nuestras obras, cuando están carentes de la vida de Dios, la verdad es como si fuera un trapo sucio. No sé si tú has tenido un trapo verdaderamente sucio en casa, un trapo que lleva días sucio, que alguna vez, no sé, se quedó guardado por ahí húmedo y de repente eso empieza a oler espantoso, de tal manera que el trapo ya no sirve, ya no se puede lavar, ya no hay nada que le quite el olor porque se pudrió. ¿Qué se tiene que hacer? Se toma el trapo
y se tira. Bueno, a ese símbolo está asemejando nuestras obras buenas que muchas veces hacemos para tratar de decir, bueno, yo soy muy bueno. La verdad es que muchas veces vamos por la vida diciendo lo que les decía al principio, es que yo no soy tan malo, yo soy una persona buena, yo me porto bien, yo ayudo al necesitado. Pero todas esas obras, sin el Espíritu de Dios guiándolas, son como trapos sucios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces esas obras nada más las queremos para que la gente nos vea a nosotros. Para que digan, wow, Memo, qué bueno es. Qué persona tan buena, qué persona tan amable, qué persona tan santa, o lo que queramos que digan de nosotros. Es para exaltarnos a nosotros. Y a fin de cuentas, eso es una obra incorrecta. El que todo lo que hagamos sea para que digan que qué bueno soy yo. Y la verdad es que el ser humano muchas veces cae en eso. Muchas veces caemos en eso de decir, voy a hacer esto para que digan de mí que qué bueno soy. Lo hacemos a veces instantáneamente, ni lo pensamos ya. Pero a veces lo que estamos buscando es simplemente nuestra gloria. No solo eso, sino, por ejemplo, en nuestros países también, muchas veces nuestros padres nos decían, pórtate bien para que te vayas al cielo. Error completamente. La Biblia no dice eso. La Biblia no explica eso. Y siempre es, pórtate bien para que X, cualquier resultado. Para que no venga el coco en la noche y te jale los pies, ¿no? Así decían los papás a veces. Entonces, nosotros no tenemos que hacer las obras que hacemos por miedo a Dios tampoco. Muchas personas hacen obras buenas por miedo a Dios, por no irme al infierno. El día de hoy vamos a aprender algo. Tú y yo no nos vamos al infierno por lo bueno o lo malo que tú y yo hacemos. Y tú y yo no nos vamos al cielo por lo bueno y lo malos que somos. Ese pensamiento es un pensamiento completamente erróneo que venimos arrastrando de la iglesia del medievo, de la era medieval, donde muchas veces se ponía el miedo y el temor de pórtate bien, porque si no te vas a ir al infierno. O pórtate mal y te vas a ir al infierno. Pórtate bien para ir al cielo. Y eso es incorrecto. Quiero decirte, eso es incorrecto. Esa es una teología errónea que la Biblia no la explica así. Pero ¿qué pasa? Que antes nos leían la Biblia en latín y no lo entendíamos. Ahora la tenemos en español, pero no la leemos. No la interpretamos. Y lo que tenemos que hacer es leerla para entender lo que dice. Y lo que nos dice es lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, son unos versículos clave en nuestra vida cristiana. Efesios 2, del 8 al 10. Quien no haya leído, ¿los puede leer, por favor? Yo. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fíjense, qué tremendo versículo, qué tremendo, porque dice, la salvación no es un premio. ¿Qué nos enseñaron siempre desde chiquitos? Pórtate bien para que te ganes la salvación, pero la salvación no es un premio. Antes dice, Dios los salvó por su gracia. La palabra gracia quiere decir porque Él quiso, porque Él se los quiso regalar. La palabra gracia en el griego original es charis, que significa regalo. ¿Qué quiere decir? Dios nos salvó como un regalo cuando creímos. Pero dicen, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Yo no tengo ningún mérito en eso. Yo que soy pastor no puedo decir, bueno, como yo soy pastor de una iglesia, me merezco la salvación. No, esa es una mentira. Yo no me la merezco por lo bueno que yo sea.
Y quiero quitar un peso de encima de ti, porque muchas personas se acercan a la iglesia, se acercan a Cristo, se acercan a Dios para tratar de ganarse lo que Dios ya nos regaló. Dios ya te lo regaló. Entonces no es necesario que te lo ganes. Quiero hacerte libre de ese peso. No es necesario que te lo ganes. Sigo leyendo ahí, o bueno, vamos a seguir analizando lo que dice Efesios 2. Por eso ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, nadie puede decir, ay, pues yo soy muy bueno, yo hago muchas cosas buenas. No, nadie, porque todos hemos pecado. Y luego fíjense, dice, nosotros somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y luego dice esto, muy importante, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó tiempo atrás. Y si te das cuenta, ahí arriba hay una pregunta. Dice, ¿entonces un cristiano no debe de tener buenas acciones? Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer. Bueno, y entonces, cualquier cosa que haga, ¿puedo seguir con mi vida haciendo lo que sea? No. No malinterpretemos la palabra de Dios, porque también Pablo nos dice que la libertad que Cristo nos ha dado no la debemos de convertir en un libertinaje. Entonces, sí, Jesús nos ha hecho salvos, nos lo ha regalado, pero aquí dice muy claro, para que hagamos las obras que Él preparó para nosotros. Entonces, te lo pongo de esta manera. Nuestras obras no nos salvan. Cristo es el que nos salva. Pero después de que somos salvos, nos corresponde, en agradecimiento a Dios y a Jesucristo, nos corresponde vivir vidas con obras de santidad, con obras de amor. Pero ya no son para ganarme el cielo, ahora son en agradecimiento por todo lo que Jesús hizo por nosotros. No sé si hasta aquí quedó claro. Quisiera que meditáramos en esto porque es importante, porque este es un fundamento de la vida cristiana. Yo no soy tan bueno para ganarme la salvación, definitivamente. Yo he hecho cosas malas, yo soy malo, yo he pecado, pero Jesús me salva, Jesús me perdona. Por eso murió en la cruz. Ese es el objetivo. Por eso te digo que muchas veces al ver esas películas decimos, ay, ¿por qué mataron a Jesús que era tan bueno? Pues porque tenía que morir. Porque Jesús murió en la cruz, porque la cruz era el castigo que te correspondía a ti y me correspondía a mí por nuestros pecados. Pero Jesús, Dios, se hizo hombre y murió por ti y por mí para que tú y yo ya no tengamos que sufrir. Es maravilloso. Ese es el regalo de la salvación. Ese es el regalo más grande que Jesús nos ha dado. Por eso, en agradecimiento a que Jesús murió por nosotros, ahora caminamos en obras de fe. ¿Ok? Recuerden que si tienen alguna duda, por favor pónganla en el chat escrito y las contestamos. Hay una historia que nos ilustra todo esto. Está en Lucas capítulo 15. Anoten ese versículo. Está más o menos, creo, del versículo 11 al versículo 30. Y es una historia muy famosa que es conocida como la historia del hijo pródigo o la historia del hijo perdido. Otro nombre que se le puede atribuir a esta historia es la historia del padre que ama. ¿Ok? Porque es la historia de un padre que tenía dos hijos. Lee toda la historia porque es asombrosa, pero léela de tarea. En esta historia vemos la historia de estos dos hijos, el mayor y el menor. El mayor era el que era bueno, el que siempre estaba con su papá y trabajaba para él, pero el menor decide decirle a su papá, quiero que me des la herencia que me corresponde, que me la des en vida. Y el padre, siendo bueno, es una parábola acerca de Dios. El padre decide entregarle al hijo lo que le correspondía. Y entonces divide las cosas a la mitad, pero la Biblia aclara algo. Le entrega al hijo mayor lo que le corresponde y le entrega al hijo menor lo que le corresponde. A ambos. La mitad de mis bienes para ti, la otra mitad para ti. El hijo menor se va y se gasta todo el dinero. Lo malgasta.
Y viene una crisis al país y resulta que acaba en pobreza total porque malgastó todo. Y cuando está en pobreza total, pasa lo siguiente que está en Lucas capítulo 15, versículos 17 y 18. ¿Quién nos lo puede leer, por favor? Lucas 15, 17 y 18. Yo, ok. ¿Sí? ¿Yo? Ok. A ver, Sí. voy. Sí. Ok. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, cuando estaba en la peor de sus pobrezas, dice que él entró en razón, cuando estaba metido en pobreza, y se dijo a sí mismo, en casa hasta los trabajadores de mi papá tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, y ahí dice algo bien importante, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él estaba en la mayor de las pobrezas, pero se acordó que tenía un padre que era bueno. Y entonces regresa con el padre y le dice, papá, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento. El hombre, este hijo, pudo haber dicho, no, yo puedo solo, yo me las arreglo solo. Está muy mal que estoy, malgasté, etcétera, pero yo voy a arreglármela solo. Pero en lugar de eso, él decidió regresar con su padre. El arrepentimiento muchas veces trae pues un poquito de vergüenza a nuestras vidas, porque obviamente él tenía que regresar, como decimos acá, como un perrito con la cola entre las patas, ¿no? Todo regañado. Y a veces así tenemos que ir delante de Dios. Híjole, Señor, pues ya sé que tú dijiste, pero aquí estoy. Y es maravilloso porque cuando nos acercamos a Dios, siempre, digan conmigo, siempre va a haber perdón. Dice la Biblia que en esta parábola salió corriendo el padre y abrazó al hijo. Y fíjate, cuando tú leas la historia, te darás cuenta que el padre dijo, no, tú sigues siendo mi hijo, no eres un jornalero más, tú eres mi hijo. Así que le habla a sus jornaleros y les dice, traigan un anillo, cámbienle la ropa, cámbienle el calzado y vamos a matar al becerro más gordo para hacer celebración, para hacer fiesta en honor de mi hijo que estaba muerto y ha regresado. Ahora vive. Y empezó la fiesta. Y empezaron a gozarse. ¿Por qué? Porque estaba vivo ese hijo que un día había estado muerto. La historia no acaba ahí. Tristemente, la historia acaba con que el hijo mayor, el que se había portado muy bien, llega a la casa más adelante. Y cuando llega a la casa se da cuenta que hay fiesta y dice, pues, ¿qué pasó? Que no me invitaron a la fiesta. Y uno de los jornaleros le dice, bueno, es que regresó tu hermano y por eso estamos haciendo fiesta. Y este hijo se enoja, imagínense, se enoja porque regresó su hermano. Y dice, ¿por qué? No se vale si yo siempre me he portado bien y a mí nunca me han hecho fiestas y ahora regresa este que se ha malgastado todo el dinero y le hacen una fiesta. Y el padre le dice, hijo, tú tienes todo aquí en la casa. Todo es tuyo. Puedes usarlo cuando quieras. Era necesario hacer fiesta por tu hermano que estaba muerto y ha regresado a la vida. Muchas veces caemos en esta otra posición, donde el hijo mayor no estaba de acuerdo con aquellos que no se portaban tan bien como él. Y muchas veces así hay personas que dicen, no, bueno, pero yo sí, pues me gané la salvación de Cristo, pero la verdad es que yo siempre me he portado bien y quiero decirte, no.
La Biblia es clara y acabamos de leer que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. Romanos 3, 23. Quien no haya leído y pueda leer, por favor. Si no, yo lo leo. Yo lo leo. Gracias, Quique. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Perfecto, gracias, Quique. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Porque nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esto es importante porque tenemos que entenderlo. Todos hemos cometido errores delante de Dios y por nuestras propias obras no vamos a poder alcanzar la meta gloriosa de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Lo que leímos al principio. Hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta. Para todos aquellos que se arrepientan. Este hijo se dio cuenta de lo que había hecho y luego corrió a los brazos del Padre. Y al correr a los brazos del Padre encontró misericordia. Y eso, ahora vamos a leer otra parte de la Escritura en Santiago, capítulo 4, versículo del 7 al 10. ¿Quién nos lo puede leer? Yo lo leo. Gracias. Dani, está bien, léenoslo, por favor. Sí era Dani, ¿verdad? ¿O quién era quien había dicho? Quien sea, adelante, léalo. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamentado y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Ok, gracias, Julio. Fíjense, tenemos que humillarnos delante de Dios y cuando nos humillamos delante de Dios estamos resistiendo al diablo. La humildad es uno de los valores que el día de hoy no se considera de los más importantes. Hay muchos valores que se consideran importantes el día de hoy, pero la humildad no es uno de ellos. Y en la palabra de Dios encontramos una y otra vez que la humildad es necesaria en nuestras vidas. Híjole, qué difícil, porque no sé si te han humillado alguna vez. Cuando te humillan, se siente muy feo. La verdad es que se siente feo que alguien te humille, ¿no? Y no estoy de acuerdo en que la gente sea humillada, pero sí estoy de acuerdo en que nosotros mismos voluntariamente nos humillemos delante de Dios. ¿Qué es humillarme delante de Dios? Es lo que estamos viendo. Es reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios. Eso es humillarnos delante de Dios. Reconocer que nosotros no somos la creación. Fíjense que hay una mentira que está y ha crecido por muchos lugares, donde dicen que Dios fue creado por el hombre. Y eso es una mentira. Eso no es humildad. Eso es una opinión altanera de alguien que quiere creer que es más poderoso que Dios. Nosotros somos la creación. Fíjense, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Cuando tú te acerques a Dios, cuando tú das un paso a Dios, Dios da un paso a ti. Se va a acercar a ti y te va a amar. Luego dice, lávate las manos, purifica tu corazón,
Que no esté tu lealtad dividida entre Dios y el mundo. Escoge al Señor. Y luego dice, derrama lágrimas por lo que has hecho. Esto es el arrepentimiento. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Cuando tú y yo nos arrepentimos, no nos quedamos en tristeza, no nos quedamos en llanto y en dolor. No, Dios nos levanta. Y no hay nada mejor que eso. El ser humano quiere tratar de levantarse constantemente él. Pero quiero decirte algo. Es importante que tú y yo nos humillemos delante de Dios para que Dios sea el que nos levante. Esa es la actitud del arrepentimiento. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Vamos a terminar. Bueno, todavía hay algunos versículos importantes. Por cuestión de tiempo los voy a leer yo. Hebreos 4:16, para irnos un poquito más rápido. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Puedes acercarte el día que quieras con toda confianza al trono de Dios y ahí recibirás siempre de Dios misericordia y gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Otra mentira que la religión nos ha traído es que Dios es un viejito gruñón que está en las nubes esperando para castigarnos. Eso es una mentira. Quiero decirte, Dios ni es un viejito ni es gruñón. Eso se tiene que desaparecer. Si yo te dijera dibuja a Dios, normalmente dibujaríamos a un viejito, porque tenemos una concepción griega de Dios que es incorrecta también, porque no es lo que la Biblia nos enseña. Dios es un ser que no es un viejito. Dios es un ser celestial que te ama por sobre todas las cosas. Tanto te ama Dios que decidió dar a su único hijo por ti. No importa el pecado y lo sucio que tú puedas sentirte. Quiero decirte que Dios te ama y nunca nadie te amará como Él. Tú eres un tesoro precioso para Dios. Tú eres alguien a quien Dios ama de una manera asombrosa. Y con ese amor, tú y yo tenemos que sentirnos confiados para acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia. Y quiero decirte, esa puerta está abierta para todo el mundo, para todos, para todos. Ayer mi esposa leía un meme que subieron a las redes que decía, bueno, estas personas no van a ir al cielo. Y enlistaba muchas personas, ¿no? que estaban ahí, personas que hacían X, oye, ¿no? Tal vez decía, los borrachos, los homosexuales, los adúlteros, no van a ir al cielo, no van a ir al cielo. Y quiero decirte algo, eso es una mentira. Eso es una mentira. Cualquier persona que se acerque a Dios puede ser transformado. Todos tenemos la oportunidad de recibir de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nos gusta aparentar que somos mejores que otros, pero la verdad es que muchas veces solamente somos mejores porque las circunstancias nos han ayudado a ser buenas personas, entre comillas. Pero la verdad, todo el mundo necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios. Así que acércate a Dios con confianza, con amor. Vas a recibir amor de Dios, no un castigo. Dios no está listo para castigarte. Dios está listo para amarte y para perdonarte. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Este último punto con el que concluyo es cuando nos arrepentimos, viene el reino de Dios. Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Por último, 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados,
Dios, Él es fiel y es justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué están diciendo estas tres citas bíblicas que leímos? Cuando nos arrepentimos, número 1, el reino de los cielos se acerca a nuestras vidas. Eso trae una oportunidad para que haya milagros en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios, se abre la puerta para que los milagros empiecen a suceder en nuestras vidas. Número 2, cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos visita y nos llena. Y número 3, siempre que pidamos perdón a Dios, Dios es fiel y es justo y nos va a perdonar. Amén. ¿Hasta aquí hay alguien que tenga alguna duda que quiera que resolvamos? Pastor, no hay duda. No hay dudas. Entonces, si no tenemos dudas, ¿les parece si oramos? Quiero que el día de hoy oremos para terminar. Lo que vamos a hacer, y es muy importante el día de hoy, es hacer una oración de compromiso con Dios, donde vamos a reafirmar nuestra fe en Él, a reafirmar nuestra fe en que Jesús murió por nosotros, nos ha dado vida eterna y nos ha dado salvación. ¿Les parece? Entonces quiero pedirles que repitan después de mí, no es necesario que prendan su micrófono, lo repiten en su casa, pero quiero pedirles que lo hagan con su voz, que lo repitan con su voz. ¿Sale? Y van a decir así: Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi corazón. Te doy mi vida para que me llenes, para que me perdones, para que me restaures y me traigas salvación. Reconozco que he pecado, pero estoy seguro de que moriste por mí. Sufriste y resucitaste. Y el día de hoy recibo tu perdón, recibo tu amor, recibo tu salvación. Sé mi Señor y mi Salvador. Por siempre, Jesús. Amén. Amén y amén. Yo creo firmemente en mi corazón que si tú hiciste esta oración, el día de hoy tú has recibido el regalo más maravilloso, la salvación y la vida eterna. Así que disfruta de esa salvación. No te la has ganado por lo bueno que eres. Y quiero decirte otra cosa, no la perderás si tú haces algo malo, te lo aseguro. Porque el día que tú has recibido la salvación de Jesús, ahora tú vives en una maravillosa libertad. Y quiero animarte a algo. A partir del día de hoy, vive tu vida en esa libertad de Cristo. Disfruta esa maravillosa libertad. Goza tu vida, disfrútala. Vive para Dios cada uno de tus días. Amén.